Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy vamos a volver a Galicia, a las Rías Baixas, a visitar una bodega histórica en la zona y que también está dentro del grupo Grandes Pagos de España, y la vamos a visitar con su directora técnica Isabel Salgado. La bodega es Fillaboa, que tiene una larga historia y ahora nos la contará. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Bien, Encantada de estar tú aquí a Pues feliz muy Navidad bien. primero. Muchas gracias, igualmente. Feliz Navidad. Y gracias por estar aquí en mitad de las fiestas, que siempre Nada, son fechas muy liadas. pues nada, un placer, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues ya he dicho la bodega que vamos a visitar, Fillaboa. Tú eres su directora técnica, y antes de hablar de la bodega, pues me gustaría que nos explicaras un poco, pues, tu llegada al mundo del vino y tu recorrido desde entonces, la trayectoria. Bueno, yo estudié en Madrid la carrera de ingeniero agrónomo, soy ingeniero agrónomo superior, y luego hice el máster de viticultura y enología. Yo elegí viticultura cuando estaba en agrónomos porque mi padre era muy aficionado al mundo del vino y yo desde jovencita ya empecé a degustar los caldos y ya empecé a aficionar al vino. Y entonces ya cuando estaba en agrónomos, pues elegí esa opción porque me atraía mucho. Y entonces ya acabé la carrera y en quinto nos permitían hacer el máster. Y de ahí, como mi padre era gallego, mi familia viene de Galicia, me fui, por parte de padre, me fui a trabajar, empecé a trabajar en Gran Bazán, en Rías Baixas. Y me he especializado en vinos blancos y sobre todo en albariño. Y llevo trabajando 26 años en la denominación. Y concretamente 22 en Fillaboa. En Fillaboa desde el año 98. Mucho tiempo, ¿eh? Es un poco mi En una resumen. bodega. Lo tendrás todo por la mano ya. Sí, bueno, es que ya, claro, es una finca propia que no compramos uva. Tenemos en total, de grandes como 74 hectáreas, pero plantadas de viñedo hay 54. Y tenemos 12 pagos diferenciados. Y claro, con tantos años se conoce bastante bien lo que cada pago te puede dar. Y bueno, es un poco... Ahora hablaremos de eso detenidamente. Sí. Me gustaría empezar primero un poco por la historia de la bodega, porque creo que tiene una historia bastante bonita de contar, ¿no? Sí, la bodega, se remonta la finca al siglo XIX, ¿no? A 1800 y pico, y ahí ya se elaboraba, ya se estaba plantada con albariño, tenían albariño, y se elaboraba vino blanco que se mandaba a las colonias, se mandaba a Centroamérica. Por eso nosotros tenemos un vino en conmemoración a ese viaje, que en barco salía de Galicia y llevaba el vino a Cuba. Y bueno, tenemos el vino que se llama la Fillaboa 1898, que luego hablaremos de él. Y es un poco conmemorar ese viaje, ¿no? Porque es una larga historia, ¿no? Remontarte ya al siglo XIX. Y luego ya pasó por varias manos, y una leyenda muy bonita que se relaciona con de dónde viene el nombre de Fillaboa es que un conde tenía 3 hijas, uno de los nobles que fueron dueños de Fillaboa, que fue una de las manos por las que pasó la finca. Tenía 3 hijas, una de ellas era muy buena y las otras 2 eran malvadas, un poco como el cuento de la Cenicienta. Y entonces, a la hora de dejar en herencia, dejó la mejor de las fincas a su hija buena, que en gallego significa Fillaboa. Fillaboa, hija buena, y de ahí viene el nombre de Fillaboa. Por la historia. Y luego ya en el año 2001 desde el año 2001 pertenece al grupo Masabeu, a Masabeu Bodegas. Y bueno, donde ellos pues han invertido muchísimo para que nosotros podamos hacer la máxima calidad, ¿no? Ellos lo que más les ha importado siempre es la calidad del vino y el tener un viñedo bien, o sea, con rendimientos equilibrados y obtener la máxima calidad para luego tener el vino que estamos nosotros comercializando. ¿Y desde cuándo estáis en Grandes Pagos?
En Grandes Pagos yo creo que estamos desde el año 2004, desde bastante, 2004-2005 me suena a mí, el año De los exacto, primeros, ¿no? de los primeros, sí, 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 Ujú. sí. Es la única bodega de Rías Baixas y de Galicia hoy por hoy que está dentro de Grandes Pagos. Ujú. Hay ahora Pues sí. 34 bodegas. Si ya lo tenías estructurado lo que es la bodega, lo que sean las fincas ya un poco en ese plan, pues Claro, no es sería muy una, complicado, ¿no? tú ves la finca y está cerrada por un muro, margen derecha del río Miño hacia la desembocadura, o sea, donde está el TEA, pero estamos en el lado derecho, enfrente de Portugal, y es una finca cerrada por un muro, era la finca más grande del catastro de Pontevedra. Ahora ya no, porque ahora pues, ha habido gente que ha comprado mucho y han hecho plantaciones enormes, pero sí cerrada por un muro en una pieza, Mm. como en Galicia y minifundio, pues era una de las fincas más grandes. Y bueno, es una finca, la verdad que yo llevo tantos años y me sigue enamorando, o sea, es una maravilla. O sea, tú la ves y estás allí y es Ujú. una maravilla. La verdad No, que sí, esa que zona es yo muy invito a la bonita. gente a que venga a visitarnos porque merece la pena, merece mucho la ¿Qué pena. estáis en el condado o En en...? el condado de Tea, estamos justo donde está donde se une el Tea con el Miño, Ajá. enfrente de Montsao y en Salvaterra de Miño. Estamos a 36 kilómetros de Vigo, en Ujú. la provincia de Pontevedra. Sí, Ajá. justo en la zona limítrofe de Galicia con Portugal. Vamos, cruzamos a Portugal, estamos al lado, nada. Sí, sí, cruzar Está el por la río y ya. carretera. Ujú. ¿Eh? Sí, Cruzar el río y ya está. sí, 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 sí. Bueno, incluso puedes cruzar el río, sí. Ujú. Pues bueno, ya que estamos, nos ponemos un poquito en situación con el clima, el paisaje, y luego hablamos de suelo, que creo que es bastante importante en este Sí, caso. pues el clima claramente es un clima claramente influencia atlántica. Estamos a 36 kilómetros del océano Atlántico y por ahí entran, bueno, todas las borrascas. Es una zona bastante verde y bastante lluviosa, sobre todo en los meses de otoño, bueno, en las estaciones de otoño, invierno y primavera. Y a Ujú. partir de junio ya, bueno, ahora además en los últimos años está cambiando bastante el clima, ya tenemos una sequía que permite obtener maduraciones muy buenas, unas vendimias ya secas. Bueno, la cosa ha cambiado con respecto a hace 10 años. El clima como que está cambiando. Entonces tenemos en verano esos veranos secos y luego durante el invierno pues sí Ujú. que llueve bastante. Y pues es la brisa del mar a través del Miño que llega y toda esa influencia, ¿no? Que luego esos vinos tienen esa mineralidad, esas notas como hay gente que dice que tienen como un poco de salinidad, bueno, es un poco entre el suelo y el clima, pues Sí, es es eso, bastante típico, ¿no? En el albariño, ese toque salino, ¿no? el toque salino, sí. Es como diría, como sapidez, ¿no? Es un vino muy sápido en boca, ¿no? Con muchos, sobre todo notas minerales y es Ujú. sí, 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 muy concentrado. lo del cambio climático ya nos lo han comentado de prácticamente todas las zonas, ¿no? Sí, Incluso es hacemos que algún programa los jueves, hacemos programas sobre otros países, también en Francia, en Alemania. Es global, el tema es global. sí, Y bueno, a saber cómo nos afecta en un futuro, ¿no? de cara al futuro, efectivamente. Sí. A nosotros de momento estamos muy contentos porque a nosotros nos permite tener una muy buena calidad de la uva cuando la recogemos con este cambio que se ha producido sobre todo en los veranos, ¿no? Porque en Galicia sigue lloviendo y sigue entrando borrascas ahora y eso Ujú. no ha cambiado mucho, ¿eh? Ajá. Pero sí que en la época de verano se ha reducido bastante. Entonces Ujú. eso nos ha favorecido. Sí, luego a nivel paisajístico, bueno, ya conozco un poco la zona, son así unas lomitas y tal, pero Sí, básicamente estáis a muy poca altitud sobre el nivel del mar, ¿no? tenemos una zona elevada que se llama Monte Alto, que es una de las fincas, es uno de los pagos más famosos de Fillaboa y con el que hacemos además un vino de pago que está dentro de Grandes Pagos de España, que es Selección Finca Monte Alto. Ujú. Y bueno, este pago es la parte más elevada, que tiene 150 metros sobre el nivel del mar, o sea Ujú. que es muy bajito. Y Sí. luego todo el resto, o sea, hay muchos bosques hay robledales, Ujú. hay también mucho eucalipto también en la zona.
Ujú. Y bueno, nosotros como tenemos una extensión tan grande, el paisaje, claro que somos nosotros, ¿no? Con tanto viñedo, todo al lado del río y la verdad que merece Ujú. la pena verlo. Sí. Así que yo No, lo invito desde aquí a la gente que venga a visitarnos, que tenemos y vale la pena, ¿eh? Es sí, preciosa un la zona. programa de no turismo con grandes pagos y con Frillaboa para que la gente venga a visitarnos. Ah, sí, hacéis enoturismo también vosotros. Sí, 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 sí. Sí, Ajá. Bien, mm, vale la pena, ¿eh? Es una cosa que sí, se ha puesto en marcha hace no muchos años y la verdad es que vale la pena hacer enoturismo por España. Y esa sí, zona es preciosa, eso lo confirmo. lo confirmas. Y, y nada, a nivel de suelos, Mm, la zona de Rías Baixas es famosa por el granito, mm, pero mm. en vuestro caso creo que tenéis bastante variedad de suelos, ¿no? Nosotros, la roca madre es granito y Ujú. tenemos un suelo de descomposición del granito que en Galicia se llama sábrego Ajá, y luego tenemos también un suelo de aluvión encima porque al haber estado, estamos al lado del Miño, tenemos mucho canto rodado y ajá, una textura francoarenosa muy apto. El sábrego es muy apto para el cultivo del albariño y luego también todo el canto rodado, toda esa piedra redondeada que tenemos, ujú, también permite muy buen drenaje y que las raíces puedan profundizar bien y entonces también es muy apto para el cultivo del viñedo. Y luego es un suelo ácido porque el granito produce suelos ácidos, aparte en nuestras zonas, bueno, en la zona de Rías Baixas, los suelos son ácidos, tenemos que corregir un poco el pH, pero bueno, se hace con calizas magnésicas y tal, que se trata de vez en cuando para un poco que no estemos tan ácidos, porque es que si no es demasiado, la planta está un poco estresada. ¿esto cómo se hace? Y ¿Se remueve lo que es la tierra con... sí, con las calizas y ajá. nada más. Y ya se consigue equilibrar un poquito el pH. Sí, se ha Pero alcalinizar bueno, un poco, ¿no? El suelo. sí. Y Ujú. luego intervenir, bueno, claro, en la zona que estamos es una zona lluviosa, pues tenemos riesgo de enfermedades, mildiu, botritis, pero bueno, ya Sí, sabemos, capeamos el temporal, llevamos muchos años haciéndolo y no nos parece extraño. Bueno, habrá gente que vengan de otras zonas y claro, se quedan sorprendidos, pero nosotros no. Tenemos dos sistemas de conducción, tenemos la parra, que es precisamente por eso, por separar la vegetación del suelo de las enfermedades criptogámicas, y ujú, luego tenemos la espaldera. En ajá. la zona de Monte Alto tenemos espaldera, por ejemplo. Y bueno, Porque la zona pues está de tenemos, Monte Alto, que es así en plan colina, ¿no? Supongo con claro, sí, pendiente. es como una montañita así, bueno, que tiene ahí no se podía poner la parra, se puso todo espaldera y en la Ajá, zona de arriba también. sí, Y bueno, es que si no es inmecanizable y tampoco se puede pasar con el tractor, o sea, cuando tienes que subir a la zona, ¿no? ajá, Bueno, la parra, si la conduces bien, también es un muy buen sistema para el albariño, porque el albariño es una variedad muy vigorosa, tiene mucho vigor, mucha fuerza, y hay que dejarle bastante carga y bastante separación entre las cepas y los pámpanos que tengan bastantes yemas ajá. para poder equilibrar la fuerza de la planta y sobre todo dependiendo del vigor de cada planta, ¿no? Eso hay que verlo en la poda, ¿no? Pero es un sistema que funciona muy bien. Eso Llevamos que se ve en la producción que te da, la cantidad de uva por cepa. Claro, porque la parra produce más, porque tú le dejas más carga, pero bueno, también tienes menos plantas por hectárea. Al final el rendimiento tú puedes equilibrarlo al final si haces una buena poda y luego si haces aclareo de racimos, si ves que tienes más producción, puedes Ujú, quitar los nietos, puedes hacer aclareo de racimos para mejorar la calidad. ujú. Y me decías que tenéis lo que es la finca dividida en muchas parcelas, ¿no? En doce parcelas, 12 pagos. Y En cada 12. uno tiene su nombre y vinificamos por separado. Lo que hacemos es vinificar cada parcela, cada pago por separado. Ajá. Y Y, luego ya hacemos el coupage. Yo ahora en enero, por ejemplo, haré el coupage del 2020 ujú, y, y ya o sea, ya diré, Fillaboa 2020 será este vino, estos ujú, depósitos. Luego selección finca Monte Alto, pues el de los pagos, porque en Monte Alto tenemos 7 hectáreas, entonces de ahí salen más de un depósito. ujú, Claro, entonces elijo uno para Monte Alto y ujú, luego ya estamos elaborando también la Fillaboa 1898, el nuevo, que el 2016 y básicamente
esos 3 vinos y luego hacemos uno para exportación, pero bueno, se hace con Sí, menos cantidad. luego hablaremos De eso, de los de vinos. la gama. Pero ¿qué le distingue a estas 12 parcelas? ¿Hay alguna diferencia en Sí, suelo? sí, básicamente es la situación, o sea, es la situación y el suelo, ¿no? Las zonas más bajas de la finca son zonas más fértiles, son zonas más frescas. Entonces Ujú, ahí, claro, la uva tiene más acidez y tiene menos grado. ajá, En las zonas más secas, más altas, más ventiladas, tenemos más grado y una acidez más equilibrada. Ahora además con estos calores tenemos menos acidez que hace años ujú, y bueno, nos permite tener un equilibrio mayor, con lo cual nosotros Fillagua, por ejemplo, elaboramos con 8 parcelas ajá. seleccionadas de estas 12. Vale, vale. Pues eso es todo Mm. un trabajazo también, ¿no? Hacer las selecciones y... Bueno, pero ya las conocemos muy bien. Hombre, ya, ya me Suelen imagino. repetir, ¿eh? No, cada una tiene sus características y suelen repetirse año tras año, porque al final los años, o sea, la tipicidad del vino se mantiene a lo largo de los años. Se Sí. puede cambiar que un año sea más ácido, menos ácido, con más grado, menos grado, mm, Ujú. pero al Pero poca final variación, ¿no? el perfil se mantiene al tener, sí, ser tu Ujú, propia uva, mantienes el perfil todos los años. ujú. Y utilizáis solo exclusivamente albariño, ¿no? Porque ahí en Rías Sí. Baixas hay Treixadura, Loureiro, que están también Caíño. Nosotros tenemos afectadas. una plantación experimental de estas variedades, de Treixadura, Loureiro y Caíño, pero Ujú, no hemos hecho todavía ningún vino con estas variedades. ajá. ¿Y Mm. eso debido a algo en particular? ¿Filosofía de la bodega o...? Pues de momento porque tenemos los vinos que tenemos y no hemos encontrado, o sea, de momento no hemos decidido abordar, a lo mejor en un futuro sí, pero de momento no. Es una decisión un poco empresarial, ¿no? Ujú. De Bueno, la si propiedad. tenéis en plan experimental será porque estaréis pensando algo, ¿no? Sí, pero de momento estamos ahí en stand-by. Ah, muy bien. Y entonces, bueno, hablemos un poquito del albariño porque es una uva súper Sí, interesante, ¿no? Eh, sí. está emparentada con el Riesling, ¿no? Eh, Eso sí, hay una de las teorías que dice que sí, otra teoría, bueno, que la trajeron a través que la trajeron los romanos a través del Camino de Santiago, otra es que la trajeron los monjes del Cister a través del Camino de Santiago, que podía venir perfectamente de Alemania. ujú, Y bueno, un poco el origen se remonta al siglo XII, siglo XI, siglo XII, y ujú, los monjes eran los que en esa época hacían vino y los que extendieron el cultivo del viñedo por Galicia, ¿no? Por todos los pueblos, ¿no? Entonces es bastante, bueno, creíble que ellos fueran los que lo impulsaran, ¿no? ujú. Ese, ese- Bueno, ese desarrollo, ¿no? Y ese cultivo. bueno, de hecho, en Mm. gran cantidad de zonas de España se les atribuye a los monjes el haber Sí, introducido el vino y haber sí, hecho por la cultura sí. del vino, En ¿no? otras zonas igualmente, sí. O sea que tampoco extraña que en Galicia haya sido así. No, no extraña, la verdad que no. Y bueno, lo del Riesling es que a mí también es una variedad que me encuentro que no es una teoría extraña tampoco, o sea, porque tú cuando catas un Riesling, que no sea muy dulce, claro, tiene un perfil aromático que no es tan opuesto al albariño. A mí hay algunos Riesling que me parecen que no son tan opuestos a algunos albariños, entonces por eso creo que puedan tener algo en común. Algún No sé, parentesco lejano. mm, pero bueno, yo lo dejo ahí. No, hombre, que claro, también con los siglos las cosas van cambiando, ¿no? Y cada planta se Sí, adapta a su entorno y, al final, aunque tengan un origen común, al final difieren bastante, ¿no? Porque la sí, climatología y el sí. suelo no tienen nada que ver. El suelo no tiene nada que ver, efectivamente. Es que luego el desarrollo de una variedad en una zona, pues cambia en función de la zona, ¿no? De donde esté plantada. Ujú. Y los Riesling, bueno, es que hace poco hice un programa sobre Alemania y estuvimos hablando de Riesling, evidentemente. Pues son vinos que tienen una capacidad de Crecimiento. envejecimiento muy grande, ¿no? Y bueno, en España tenemos una cultura sobre el vino blanco que no reza eso. O sea, la gente siempre dice, no, el vino blanco del año, tal, no sé qué. ¿Sabes?
Pues hay que cambiarlo porque, por ejemplo, hemos demostrado y estamos demostrando ahora en Rías Baixas que los albariños tienen una capacidad de envejecimiento enorme, enorme. De hecho, estamos elaborando vinos con 6, 8 años de crianza sobre elías y, Ujú. y aguantan, que es una maravilla. Entonces, esto, la mentalidad, o sea, cuando ves un vino, es que este es del 2019, imagínate ahora a principios del 20, ay no, yo quiero el nuevo, no, tómate el 19 que no, que no le va a pasar nada, está Incluso va a estar perfectamente. mejor, ¿eh? Sí, yo pienso que al principio sí, va a estar mejor el 19 que el 20, Ujú. pero la gente empieza con la psicosis de quiero el 20, quiero el 20, quiero el 20, y yo no lo entiendo, ¿eh? Yo no lo entiendo. Bueno, era lo Es que un se tema leía, educacional. era lo que se leía en los 90, ¿no? Leías que el Sí, vino blanco y el rosado tenía que ser del año, que, ¿sabes? Digamos que se dogmatizaba un poco, ¿no? Sobre estos sí, temas, y el blanco con el pescado, el tinto con la carne, tal, todo muy dogmático y como muy cerrado. sí, sí, Cuando ahora precisamente, bueno, se está dando una época que yo creo que se está abriendo mucho la mente de la gente, ¿no? sí, Introduciendo totalmente. cambios. Y de hecho yo creo esto, los vinos blancos que han estado trabajados, que llevan su tiempo y tal, son mucho más complejos, ¿no? Y más, Sí. mucho más interesantes, diría yo, ¿no? Claro, es que todo depende cómo lo elabores. Si tú elaboras un vino para que aguante en el tiempo, Ujú, pues está claro te pongo un ejemplo. Imagínate que yo cojo ahora un vino mío y lo embotello ahora, en ujú, diciembre. Ese ujú, vino a lo mejor va a aguantar poco, no sé, pero no ha tenido una crianza sobre Elías, no. Estoy adelantando, estoy como haciendo algo rápido que no. Al vino hay que darle su tiempo. Y cuando tú le das tiempo al vino, ujú. obtienes un producto que aguanta luego mucho Bueno, y en el tiempo. tampoco se puede hacer con cualquier uva, quiero decir, Ya, necesitas una uva ya, que tenga una estructura, sí. una Una materia buena prima de acidez, calidad, ¿no? sí, necesitas alcohol, necesitas acidez, una Ujú, buena acidez, ujú, un buen pH, ujú. y eso sí que te permite luego que Y para evolucione eso necesitas una buena agricultura, ¿no? Entonces, también, por ahí va a ir también, ahora la siguiente fundamental. pregunta. Sí, Cómo es vuestra agricultura? Porque me imagino que la no intervención ahí en Galicia con todo el tema de la humedad no, y tal va a ser que es difícil, ¿no? es difícil, es difícil. Mm, A ver, yo creo que hay gran experiencia ya en la finca para llevar bien todo el tema de los tratamientos y no excedernos en el número de tratamientos anuales, pero ujú, siempre tienes el riesgo, sobre todo en primavera, del mildiu, el mildiu, como tú no estés protegido, es que no coges un racimo de uva, ¿eh? O sea, ujú. porque como te entre después en floración o después, como te entre el mildiu larvado, no coges un racimo. Y luego, si te Ya, entra también antes bueno, en la brotación, pues también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, es una zona que hay mucha humedad relativa, mm, llueve y hay que prevenir. ajá, Entonces, nosotros estamos, no podemos estar en ecológico porque no, ya te digo que sería muy difícil, pero bueno, yo diría que imposible, ujú, pero sí estamos utilizando productos de baja toxicidad, ¿no? Estamos dentro de lucha integrada y de productos de baja toxicidad, ujú. pero no podemos hacer nada ecológico ni biodinámico ni nada de estas cosas que hacen en otras Mm. zonas. Es muy Ya, difícil ya. Hay de aplicar. limitaciones. Ujú, Mm, sí, es lógico. Entonces, mm. mínima intervención, pero con intervención, vamos. Pero intervención. Sí, 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 claramente. Ujú. Ahí no Bueno, puedo la decir. tendencia hoy día es esa, intentar buscar utilizar menos Sí, productos productos que químicos. También nosotros, creo, también creo yo que es que los productos químicos, aparte de que ya vayan directos al vino, también a lo que es la tierra la deben afectar, ¿no? Para que sí, una planta tenga muchos años, ¿no? ya, Tú fíjate que por ahí hay plantas prefiloxéricas en algunas zonas de España y tal, y antes se sí, utilizaba menos química, ¿no? claro. Creo yo. Sí, 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 no está claro. Hombre, ahora yo creo que hay muchas bodegas en zonas donde la climatología lo permite, que sí que están haciendo ecológico y Mm, bueno, y tratando de intervenir poco y utilizando cosas que... Es que nosotros no podemos hacer eso, pero
yo entiendo que esa es la tendencia Ujú, en el mm, mundo, ¿no? Hoy en día. mm. Entonces, bueno, comentabas antes lo de las lías. Vamos a llevar la uva a bodega y ¿qué hacemos con ella? Lo de las lías. Bueno, primero deberíamos de explicar, Gaby, yo creo, por si alguien nos oye y no sabe lo que son las lías, que Mm, son las levaduras muertas, o sea, cuando el vino termina la fermentación alcohólica, hacemos un trasiego donde todo lo que es el residuo más grosero de la fermentación lo eliminamos, ¿no? Lo separamos y lo tiramos, eso se tira. ujú, Y ese vino ya que queda como en rama, que queda con una turbidez bastante velado, con bastante turbidez, tiene millones y millones de células de levadura que están muertas y que se rompen, o sea, al estar ahí, bueno, pues se rompen y tienen en sus paredes manoproteínas que van confiriendo, al estar en contacto con el vino, se las van confiriendo al vino y van dándole volumen, le van dando volumen a medida que tú las mantienes en suspensión, pues le dan mucho volumen al vino y lo engrosan, son polisacáridos que van, bueno, pues dando una estructura y un volumen especial, ¿no? Y luego además de eso, también una de las cosas más importantes es que tienen poder reductor, con lo cual tú no tienes que estar todo el rato corrigiendo los sulfitos, que vienen cuando dice la etiqueta, contiene sulfitos, ujú, porque ellas consumen cualquier gramo de oxígeno que entra en el vino, si el vino blanco está en presencia de las lías, ellas lo consumen, con lo cual no tienes que estar añadiendo sulfitos y eso te permite hacer vinos con mucho tiempo sobre lías con bajos niveles de sulfuroso total, que eso es importantísimo. sí. Desde mi punto de vista, porque también eso es un aditivo que utilizamos en enología y que cuanto menos tengas, pues mejor, siempre que el vino se mantenga estable, ¿no? Y Ujú, eso, bueno, para mí son los dos puntos más destacables en un blanco, porque de otra manera un blanco filtrado no tiene protección. Si yo filtro en un depósito, filtro un vino ujú, blanco, le añado sulfuroso, el sulfuroso se va a combinar, me va a bajar el libre, que es el que protege, y al final el vino entrará oxígeno y no tiene protección y se va a volver a oxidar. Entonces, mantener los vinos con las lías ujú. es fundamental. No, Eso quizás es de ahí venga también lo de consumir los blancos muy jóvenes, ¿no? Porque Claro, es lo que decía yo antes, digo, si tú filtras ya un vino y lo dejas desprotegido y ya lo embotellas y tal, pues no tienen cuando tú lo mantienes sobre las lías tiempo, pues ya tiene otra evolución el vino, ¿no? Y además que el vino también necesita tener una maduración en depósito, ¿no? Es como el que hace una crianza en barrica, ¿no? Pues hay unos tiempos, ¿no? Tú no puedes de repente acelerar las cosas. Si quieres hacer un vino de alta calidad, claro, si las quieres hacer cosas un vino muy simplifican. barato y bueno, de tirada, pues no. Pero si Ujú. quieres un vino de calidad Claro, tienes que igual que siempre comparo los enólogos con cocineros, ¿no? Que siempre digo que los Claro, sí, pues cocineros, sí, yo digo lo mismo pues que tú, como ¿eh? Lo del el fuego lento, ¿no? fuego lento, eso es. La El guiso cocina a a fuego fuego lento lento. sabe mejor. Sí, pues sí. Las prisas no llevan a nada. Bueno, lo que pasa es que, bueno, hay perfiles y perfiles de bodega. Claro, aquí estamos hablando de bodegas de alta calidad, poca producción, porque ¿qué producción tenéis más o menos? Pues nosotros hacemos 200.000 botellas Ujú, en total, más o menos. ujú, Fillaboa es el que llamamos que hacemos varios embotellados al año, ujú, que tiene un mínimo de crianza sobre lías de 4 o 5 meses y luego ya los siguientes embotellados tienen más, van teniendo más. Luego Selección Finca Monte Alto, que tiene un año de crianza sobre lías, y luego la Fillaboa 1898, que tiene mínimo 6 años de crianza, es la cosecha 2010. ujú. Y esos son un poco los Entonces, diferentes. ¿esto cómo funciona en el caso de estos 6 años? ¿Mm? Que incluso habéis llegado a 8, ¿no? Creo yo. Sí, 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 Eh, porque hemos hecho sacas, o sea, en ese depósito del 2010 hemos ido haciendo embotellados, ujú. entonces le hemos llamado como si fueran sacas, hacíamos un embotellado Jerez, y parecido, pero bueno, sin hacer luego rellenos. Solera. Sí. Y luego lo pasábamos a otro depósito y así, ¿no? Hemos ido embotellando, hemos hecho 4 sacas, Ajá. 4 sacas. O sea, Y sí, no, bueno. la pregunta era, tú haces la vendimia, pasas todo el proceso, fermentación y tal,
dejas esas lías, como has comentado Ese antes, vino, sí, lo dejas sobre las lías y lo dejas 6, 8 un año, años. 2 años, 3 años, y luego vas con cada vendimia. Yo, por ejemplo, de algún depósito cojo algunas lías, las cato, finas. Ujú. Cuando hago el trasiego de fermentación, a lo mejor te queda así un poco de lías más concentradas, las cojo, las cato y se las añado para que tenga más lías, porque al final, después de un año, después de dos, pues va como perdiendo turbidez y entonces le voy añadiendo. Ajá. Y así lo voy ¿Van, manteniendo y van sedimentando o qué? sí, y las tenemos que mover. Ujú, Pero sí, tenemos bueno, de acero inoxidable como un plato redondo con unos agujeros y un palito, y lo metemos por el depósito y lo movemos como una zambomba para ujú. desde el fondo del depósito que se pongan en suspensión. Ajá. Hacemos como movemos así y Ya, ya. entonces suben, se mueve, es como un polvo, ¿no? Que sube. Esas son las lías. Entonces Ujú. ya vuelves a coger por el catavino si ves que está turbio el vino. Ajá. Cada Y, X tiempo. sí, yo lo cato, a ver, los vinos, o sea, no se limpia un depósito de 15.000 litros o de 10.000 litros, no se limpia en un mes. Ujú. Entonces, bueno, yo lo voy catando todos los meses y voy viendo, ¿no? Pero Según la evolución, así. según la evolución, sí, efectivamente, pues dices, este Ujú. necesita esto, el otro necesita lo otro, vas viendo un poco, pero sí, es así. ¿Y esta crianza sobre el día le va a aportar una vida más larga también? Pues es lo que estamos viendo porque, claro, el año 2010, cuando hicimos la Fillagua 1898, lo hemos sacado al ¿Esta fue mercado la en el primera vez? La pri- sí, en el 2017 lo sacamos al mercado, el primer embotellado. Ujú, Entonces la gente me pregunta muchas veces, ¿y este vino qué va a aguantar? ¿Va a aguantar? Y yo digo, es que no lo sé. Si es la primera vez que hago este vino, yo no ujú. sé si va a aguantar 5 o va a aguantar 10 o no sé lo que va a aguantar en botella. Ujú. El hecho es que está aguantando muy bien, ¿eh? O Ya, ya. sea, Hombre, debería, y es que el otro día justamente con el programa este del Riesling, me hablaban de 50, 60, 70 años incluso, ¿no? Y bueno, es una barbaridad. yo eso no sé. No lo sé, la verdad. Ahí yo no me arriesgo. Yo ahí no sí que no me mojo, Ya, no, Gaby. no. Mira, para mí eso, 10 años, o sea, estar bebiendo ahora en 2010, ya, Bueno, yo ya me... sería un sueño si aguantara 10 años. De momento lleva 3 y perfectamente. Ujú, Desde el 2020, bueno, en el 2021, en enero del 2021 sí, 3 años, ¿no? Porque ujú, lo sacamos en enero del 2017. Mm, ujú. pues, No, pero botella. de que se cosechó hace ya 10. 10, claro, sí, sí. De hecho, ese fue la idea de hacer ese vino porque yo tenía un depósito del 2010 Ujú, muy bueno, que a mí me encantaba, y dije, voy a hacer una prueba, voy a dejarlo 4 años o 3 años, a ver si llego a los 3, 4 años. Bueno, pues lo dejé sobre las lías, un año, otro año. Y al final ya cuando llevaba 6 dije, esto tiene que salir al mercado, esto es una joya lo que tenemos Ibas aquí. catando Iba así. catando, pues claro, claro, todo el tiempo. Iba catando y iba viendo que la evolución era muy positiva, porque tú puedes tener evoluciones que sean negativas, que decir, esto se Mm, va al tacho, o sea, no, esto no, sí, no puede ser. Y vamos, yo iba catando y decía, pues es que esto es una. Y al final, claro, se lo llevé a José Masabeu, que es el consejero delegado de Masabeu Bodegas, mm, para que lo catase aquí en Madrid. Estuve en la viña, había mucha gente de Grandes Pagos de España, lo estuvimos catando y todo el mundo estaba alucinado que un vino pudiera, un albariño con 6 años, ujú, crianza sobre Elías, y ahí fue cuando ya José Masabeo decidió que lo íbamos a sacar al mercado y bueno, ya sabes que después ha cosechado bastantes éxitos, o sea que la idea de sacarlo al mercado pues fue muy positiva, ¿no? Para ujú. Fillagoa. Sí, sí. Así No, la que verdad es que a mí me sorprendió cuando conocí ese vino. Creo que hay que empezar a apostar un poco por los blancos aquí, por los sí, blancos de larga crianza. sí, sí, desde luego, desde Mm. luego. Aparte de que, Mm. bueno, como esto ha evolucionado tanto, yo no sé cómo tú lo ves ahora, las nuevas generaciones que llegan a la enología y que están haciendo intercambios con otros países y que están revolucionando un poco. Eso está muy bien.
Eso a mí me gusta que, bueno, pues los enólogos de hoy en día se van a hacer la vendimia a Australia, a Nueva Zelanda, a Argentina, a California. Eso está genial, porque vas viendo un montón de formas de elaborar y con diferentes variedades, aprendes un montón, luego ya te especializarás en alguna variedad o en algún tipo de vino o en algunos tipos de vino, pero yo en cambio estoy No, muy focalizada en blancos, estoy muy focalizada. Mi asignatura pendiente es hacer un tinto, pero de momento no me ha llegado. hay algunos, ¿no? De Rías Baixas, ¿no? Sí, en la zona del Salnés y Ujú, en la zona del Condado también, también hay tintos. ujú. Sí, hay bodegas que están bastante buenos, sorprende, pero son pocos, Para mí el vino tinto de nuestra zona son botellas contadas, no Ya, bueno, el es cambio fácil. climático todavía no ha afectado lo suficiente, me parece. No, Ya, no, porque es un sí, clima que para uva tinta es complicado, ¿no? Quizá. complicada, sí, la maduración fenólica es difícil. Ujú. Bueno, no La creo que todos los años lo puedan hacer. poesía podría funcionar bien por ahí, ¿no? Sí, ¿en dónde? Que digo que Ah, la mencía podría funcionar. la mencía. Sí, yo creo que se da en Orense, por ejemplo, en la zona del Ribeiro, es una Bien. zona que ya se dan tintos muy buenos, Mm. y ya Valdeorras y Monterrey, esas son Pero son, zonas ya. son diferente clima también, ¿no? Que hay en... Sí, mucho más cálido, ya es más influencia continental. En la zona del Ribeiro también hay influencia atlántica a través del Miño, pero también tiene un punto ya de temperaturas y ya un clima más continental. Sí. Ujú. Muy bien. Pues oye, Hemos dado un repaso a todo, sí, Gaby, gracias. hombre, aquí se trata pues, de intentar que la gente acabe de comprender cada zona, cada vino y Sí, que vean lo que hay detrás de una botella de vino, ¿no? Que, sí. Pues hay un eh, equipo humano bastante, bueno, no somos muchos, en Fillagua, por ejemplo, somos pocos, ujú, pero llevamos muchos años todos trabajando ahí y con mucha dedicación, con mucha ilusión siempre, que eso es importante, cada vendimia es un nuevo reto, y todos, desde el del campo que está todos los años podando y todos los años luego con el tractor en la vendimia hasta yo misma, ¿no? ujú. Des- todos Sí, sí, ponemos mucha ilusión y mucho todo lo que podemos mejorar cada año y lo que y seguir aprendiendo, porque al final no lo sabes nunca todo, siempre tienes que seguir leyendo y seguir bueno, cada vez ves que el horizonte aprender. está un poco más lejos, ¿no? ¿El qué? Que cada vez se ve el horizonte un poco más lejos en vez de más cerca. Sí, y hay que tratar de mejorar cada año, superarse, hay que superarse. Eso Ujú. es importante, sí, Y bueno, pues se trata de eso, de que se vea el trabajo y la ilusión y la sí, pasión que hay detrás la de una botella pasión, de vino. efectivamente. Que no, que no es estrujar la uva y filtrarla y No, hacer la fermentación y punto, ¿no? O sea, no, para nada, es mucho para más nada. complejo y mucho más bonito. Porque en Sí, realidad es eso... a mí me parece una profesión maravillosa. Vamos, yo estoy súper contenta de haber elegido la profesión que elegí, porque para mí es pasión total. O sea, Es creativa, trabajas con productos de la naturaleza y haces algo que sirve para cosas muy bonitas, ¿no? sí, Entonces, para hacer sí, amistad, para hacer cultura, para, bueno, gastronomía, sí, en fin. Mm, muchas apasionante. cosas La verdad es lindas. una profesión apasionante. Yo, Y bueno, pues estamos orgullosa. llegando al final y siempre me guardo un par de preguntitas. Una es bastante obvia, yo creo, es ¿cuál es tu uva favorita? Me imagino que va a ser... A ver, es que si no digo el albariño me Pero, van a tachar. Es que es la que más conozco y bueno, pero otra más que te atraiga, puedes decir, alguna uva que en particular te fascine, la treixadura me atrae mucho también. la traisadura. Y el godello. Joder. Blancas, Sí. sí, A mí el sí. godello me encanta, la traisadura El la estoy godello me encanta descubriendo también. ahora. El godello me encanta. Hay alguna gente Los tres. en la zona de Ribeiro, creo que está haciendo monovarietales de traisadura. Mm, Alguno probado es interesante. sí, hay interesantes, sí. Mm, Zona. ujú, Y en la zona de Valdeorras también hay blancos muy interesantes. sí. Mm, Sí, pero sobre todo Godello, ¿no?
Y sí, en la zona de Valdeorras, Godello, sí, sí, Mm. a mí me encanta. También es una uva que me gusta muchísimo. Y bueno, la última pregunta es ya más personal. ¿Me podrías maridar un vino y una canción? ¿Qué te gustaría Bueno, yo escuchar? no sé si, es que a mí hay una canción que me gusta mucho que se llama Memories de Maroon 5, que bueno, es americana, pero habla de brindar y brindar y brindar. Ujú. Y tiene unas cosas es una canción que me gusta mucho y digo, bebiéndome Fillaboa, pues la ¿Cómo es la podría canción? maridar perfectamente. Me gusta, además es una canción que tiene mucho ritmo y bueno, es muy bonita. A mí me ¿Cómo gusta. dices que se llama? Se llama Memories. 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 Vale. Memories y o sea, el grupo es Maroon 5. MAROON5, Maroon 5. Maroon 5, sí. Maroon 5, Ujú. sí. Vale, pues con esa canción despediremos el programa. Mm. Desearte feliz año nuevo Igualmente, y a toda la audiencia también y a tus compañeros de viaje, de, sí, de bodega como de grandes pagos sí. y a ver si el año que viene es un poquito más fácil que este. En ese sentido, sí. Esperemos. El- Muchos sectores van a necesitar, sí, que sea mejor, desde luego, para poder resurgir de las cenizas, porque esto ha sido Sí, sí, un está siendo, poco, está está siendo. siendo, vamos, no ha sido, todavía no ha terminado. Ujú. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y que, bueno, que continúen bien las fiestas, ¿vale? Lo mismo digo, Gaby, muchísimas gracias por invitarme y darme esta oportunidad de hablar de mi pasión y de Fillaboa. Gracias. Y hasta luego. Hasta Bueno, luego. amigos, hasta aquí el programa de hoy, de nuevo en Galicia, siempre un placer ir por allí. Y bueno, ya sabéis, ser felices, beber buen vino, disfrutar y bueno, feliz año nuevo a todos. A pesar de que, bueno, el jueves, un día de fin de año, habrá programa, pero será en francés. Vamos a ir a despedir el año en la Borgoña. Bueno, hasta pronto.